Y hoy con la gran presencia de un doctor, eminencia diríamos, en la tocoginecología, el doctor Jorge Baravalle. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Y Está... esperemos tratar de utilizar un lenguaje sencillo para que, bueno, las personas en general entiendan de qué se trata esto. ¿Cuántos años en la profesión, me dijo hace un ratito? Llevo ya 48 años. Un montón. Sí. Sí, y aparte, ahora lo visitan las hijas, nietas ya también, de sus primeras pacientes. Lo que pasa es que en realidad ya control de embarazos no hago. Yo creo que hay como una etapa, y la hago cortita, hay como una etapa para atender a pacientes gestantes. Porque hay que tener la predisposición a veces cuando esa paciente embarazada de pronto te llama a las 2 o 3 de la mañana, es tratar de, bueno, auxiliarla, tratar de estar con ella. Entonces, yo considero que hay una etapa de la vida para atender a las pacientes embarazadas y bueno, ya ahora, digamos, atiendo netamente las pacientes ginecológicas y hago por lo general también la ecografía gineco-obstétrica y mamaria, que es, digamos, es lo que estoy realizando ahora, ¿no es cierto? Y la memoria que tiene el doctor, porque llega una paciente y dice, ah, sí, yo la operé en el año tal... Se acuerda de todo. Está bueno que conozca tu historial clínico, tu profesional de confianza. Sí, me acuerdo, mujer, sí. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar un poco de prevención y detección del cáncer de mamas. ¿Qué nos diría sobre el cáncer de mamas? ¿Qué es el cáncer de mamas? Bueno, el cáncer de mama, primero, es de los cánceres el más frecuente, eso a nivel mundial. O sea, en incidencia o frecuencia en cáncer de mama está primero el cáncer de mama, después el cáncer de pulmón y colon, que más o menos corren parejo, después sigue el cáncer ginecológico, el de cuello uterino, y después el cáncer de próstata. Pero hay que tomar mucha conciencia de que el cáncer de mama es el más frecuente e incluso ya se está dando en mujeres jóvenes de 30, 40 años, si bien es un 20%, 25%, pero ya nosotros tenemos que ir con la mentalidad de tratar de pesquisarlo, ¿no es cierto?, tempranamente, porque el resultado es totalmente diferente que cuando la paciente acude al consultorio. Bueno, y dentro del cáncer de mama hay factores de riesgo, ¿no es cierto?, que son no modificables, que por ejemplo, el solo hecho de ser mujer, el cáncer de mama es muchísimo más frecuente en las mujeres que en los varones, si bien hemos operado hombres con cáncer de mama, pero es mucho más frecuente en las mujeres. Y otra cosa que no debemos olvidar, ¿no es cierto?, es que el cáncer de mama se da en 1 de cada 8 o 10 mujeres que llegan a los 85 o 90 años. O sea que permanentemente tenemos que hacer estudios complementarios para tratar de diagnosticarlo precozmente. Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, nosotros vemos pacientes posmenopáusicas que tienen a veces, antes de llegar a los 69 años, 2 o 3 Papa Nicolau, supongamos a los 67 y a los 63 años, 2 Papa Nicolau normales, difícilmente esa paciente desarrolle un cáncer de cuello uterino, porque ya está estadísticamente probado que son pacientes que difícilmente... Pero en el cáncer de mama, hemos operado pacientes de 82, 84 años, por supuesto, en buen estado general, que eso nos da la pauta, y también por, digamos, por los que dicen otros colegas, que en el cáncer, digamos, hay que ser, digamos, controlarlo periódicamente y que no se nos escape, ¿no es cierto?, la posibilidad o la oportunidad de diagnosticar precozmente. Esos son los factores no modificables. Y después tenemos los modificables, ¿verdad? Bueno,
Los factores modificables son, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, disminuyen mucho el sistema inmunitario. A veces la exposición a estrógenos, a veces en los anticonceptivos, que, ¿no es cierto?, hay un compuesto hormonal que es etinilestradiol. Hoy en día hay que tratar de bajar muchísimo esas dosis y a veces, digamos, desde hace 1 año, 2 años aproximadamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya prácticamente hay anticonceptivos libre de estrógeno, ¿cierto? Con una sola Justamente eso es algo buenísimo que ha cambiado en el tiempo, que es las hormonas en el consumo de los anticonceptivos. Sí, sí, por supuesto. Hay muchas dudas, ¿no?, sobre eso, que le preguntan las pacientes. Sí, sí. Hace muchos años, yo le comento porque ustedes son jovencitas, los anticonceptivos, hace 45 años, tenían una carga hormonal importante y con el tiempo, ¿no es cierto?, las industrias farmacéuticas fueron mejorando, ¿no es cierto?, la dosis hormonal hasta que hoy en día son muy pequeñas las dosis hormonales que ya producen anovulación. Entonces, con el tiempo fue disminuyendo esa carga hormonal a expensa de los estrógenos. O sea, cuando hablamos de hormonas, por ahí hablamos de progesterona y estrógeno, pero fundamentalmente los estrógenos. Esa exposición hormonal de estrógenos impactan sobre el tejido mamario y sobre el tejido endometrial. Por eso hay que ser muy cauto cuando uno prescribe ese tipo, ¿no es cierto?, de a veces anticonceptivo, o a veces damos un tratamiento de reemplazo hormonal. A veces en la mujer peri o posmenopáusica entramos a prescribir, ¿no es cierto?, esos tratamientos de reemplazo hormonal, pero hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que la mujer, cuando uno da estrógenos en mínimas cantidades, se siente mejor, se siente, claro, uno escucha de ellas que están como revitalizadas, pero hay que ser muy cuidadoso con la prescripción mínima de estrógenos, y más en las pacientes de riesgo, ¿no es cierto? Esas pacientes que han tenido el antecedente de su madre, de su tía o de su abuela, ¿no es cierto? Antecedentes familiares. Antecedentes heredofamiliares, exactamente. Nosotros, cuando hacemos una ficha clínica, los antecedentes heredofamiliares son muy importantes. Si bien en la estadística del cáncer de mama ocupan un 10, un 12%, pero siempre tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, esos antecedentes heredofamiliares, y tenemos en cuenta los otros factores de riesgo. Por ejemplo, cuando una niñita ha sido expuesta a radioterapia en el tórax, ¿no es cierto?, por alguna patología cuando era niña, sí, cuando tenía 10 años, ¿cierto? Entonces, supongamos, son pacientes que han estado expuestas a rayos y puede afectar el tejido mamario, ¿no es cierto? Entonces, todas esas pequeñas cosas hay que tenerlas en cuenta, digamos, todos esos factores de riesgo, tanto porque son factores modificables. Eso es lo importante. Claro. ¿Y el estar bajo constante estrés también tiene algo que ver o no? Por supuesto que el estrés es un punto clave ahí. Es fundamental, porque eso disminuye todos los factores que afecten, digamos, el sistema inmunitario. Son importantes. Las pacientes sometidas a situaciones de estrés permanente, es muy importante, porque eso afecta, ¿no es cierto?, más que todo su sistema inmunológico. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y después, lógicamente, que hay otros factores de riesgo, como por ejemplo empezar la menstruación a temprana edad, a los 10 años, el cese de la menstruación a los 53, 55 años. Todos esos años, de los 10 a los 52 años, está expuesta a estrógenos que impactan a nivel de tejido mamario y a nivel de tejido endometrial. Entonces, el estrés, la exposición, digamos, se llama menarca precoz o menarca,
o menopausia tardía, la exposición a estrógeno, a veces cuando decimos el primer parto a partir de los 35 años, Ya mayor. todas esas cosas es como que lo tenemos dentro de nuestra ficha clínica y vamos, ¿no es cierto?, apuntando a esa paciente. Siempre tenemos que ver los factores de riesgo, los factores pacientes que no tienen riesgo y pacientes de alto riesgo. Y le preguntamos toda una serie de cosas. Y de antecedentes para ir familiares apuntando. también, ¿no? Sí, los antecedentes. Doctor, sí. El autoexamen. ¿Cómo Bueno, puede nosotras sí, las mujeres en casa? El autoexamen es fundamental, incluso yo creo que ya las mamás, ¿no es cierto?, cuando tienen sus nenas adolescentes, es cuestión de decirle, ¿no es cierto?, que todos los meses, después de la menstruación, porque las mamas están menos congestivas, digamos, es tratar de hacerse el autoexamen con la yema de los dedos índice mayor, siguiendo las agujas del reloj, y fundamentalmente en el cuadrante superexterno, que es donde se alojan ahí la mayor cantidad de patologías. Que sería acá arriba. Exactamente, Acá. el cuadrante superexterno de axilas, ambas mamas, ¿no? porque es donde se alojan la mayor cantidad, y siempre hay que tratar de que ellas se hagan, ¿no es cierto?, el autoexamen. ¿Por qué? Porque si a veces notan un nodulillo, es importante que le digan al ginecólogo, ¿no es cierto?, y tratar, de acuerdo a la etapa etaria que están pasando, ¿no es cierto?, puede ser cuando son niñas unas ecografías, y cuando son ya más adultas, 35, 40 años, de acuerdo al riesgo, pedimos una mamografía de alta definición, de alta resolución. ¿Para qué? Para tratar de ver lesiones no palpables. Porque a veces la mujer joven, ¿no es cierto?, en etapa fértil, y no se palpa nada, se llaman lesiones, y a veces el ginecólogo tampoco palpa algo a través, por ejemplo, de una ecografía de altísima resolución o una mamografía, si tiene a los 35 o 40 años, si tiene riesgo, ¿no es cierto? Entonces aparecen unos puntitos que se llaman microcalcificaciones, que si, por ejemplo, en 1 centímetro cúbico son 10 o más de 10, si son irregulares, vermiculares, porque eso después se magnifica a veces con lupas y nos muestran las mismas personas que hacen imágenes, nos muestran esa imagen magnificada, y nosotros, cuando esa paciente ha tenido riesgo y suma esa lesión no palpable, entonces podemos ir a una biopsia para saber de qué se trata. Ahí estamos viendo una imagen, la anterior puede ser. Si se puede ver. ¿Qué se ve en esa imagen, doctor? Bueno. ¿Eso es una mamografía? Sí, una mamografía donde se puede ver una lesión. Ahí está remarcado un pequeño nodulillo que está remarcado. El color es más fuerte. Sí. Pero hay que tratar, por eso digo, hay que tratar, si hay una imagen donde se muestren microcalcificaciones, hay que tratar de llegar a las pacientes. Ahí veo mejor. En la pantalla más grande. Ahí veo mejor. Bien, doctor. Hay que tratar, a ver que se entienda bien, hay que tratar de llegar a las lesiones no palpables. El ginecólogo tiene que llegar a esas microcalcificaciones que después la gente que hace imagen, las personas magnifican y focalizan, que uno le manda a pedir. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ese nódulo que vemos ahí son nodulillos a veces de 5 o 6 milímetros. Y en la evolución natural del cáncer de mama, ese nodulillo ya tiene 5 o 6 años de evolución. Eso significa que llegamos un poquito tarde. Entonces, llegar a las microcalcificaciones, lesiones no palpables, pero, digamos, es una paciente de riesgo, entonces dice, bueno, son
microcalcificaciones agrupadas, son vermiculares, irregulares, blanquitas y negras, densidad no homogénea, significa, hacemos una biopsia, ¿no es cierto?, Sí. a esas microcalcificaciones, y entonces ahí ya tenemos el examen, las mamografías y la biopsia, quien le pone el diagnóstico. Cuando es un diagnóstico histopatológico, es un diagnóstico de certeza. No digo el PAF, porque el PAF significa punción aspiración con aguja fina, que es una punción y sacamos células. Cuando sacamos células es un diagnóstico de orientación. Cuando sacamos tejido es un diagnóstico histopatológico. Nosotros, como médicos, siempre, estoy viendo las imágenes, siempre tomamos conductas, en este caso mamarias, cuando tenemos un diagnóstico histopatológico. Doctor, entonces decimos, los controles ginecológicos son clave, fundamentales, importantísimos, más si tenemos un historial en la familia, exactamente. ¿no? O sea, ¿Y cada cuánto debería hacerse un paciente? A ver, los controles, primero hay que dejar el mensaje en las personas en general que el control periódico es fundamental. En mujeres de edad fértil, el Papa Nicolau, la colposcopía, de pronto, si tienen menos de 40 años o menos de 35 años, las ecografías, y si no, las mamografías. Pero, por ejemplo, cuando hay una lesión en cuello uterino y el ginecólogo la diagnostica esto o lo otro y ve a veces una lesión de bajo o de alto grado, ahí ya, en vez de esperar un año, bueno, ya los controles son más cercanos y de acuerdo a lo que dé, ¿no es cierto?, la biopsia de cuello uterino, tomamos una conducta ginecológica. Y el mama también, aparte del autoexamen y de los estudios complementarios, ¿no es cierto?, con el estudio histopatológico muchas veces tomamos conducta. Pero me quería detener en otras cosas. A veces hay mamas densas, ¿no es cierto? A veces hay un 40, un 50% de mujeres con mamas densas, que la mama densa es como un tejido compacto que impide a veces tocar algunos nodulillos muy pequeños que puede esconder. Entonces, cuando hay pacientes con mamas densas, tratar de pedir algún otro método complementario para que esa paciente, cuando salga del consultorio, uno diga, bueno, estuve bien en la detección precoz, en la prevención, claro, incluso, porque lo importante en el consultorio es tratar, aparte de hacer prevención, de comentar un poquito los factores de riesgo. Y detectar lo más temprano posible. Sí, detectar cuando uno diagnostica precozmente, por ejemplo, en este caso, lesiones no palpables, tienen prácticamente un 95-97% de curabilidad. Que eso es muy importante. Es muy importante porque hace muchísimos años uno a veces tenía que recurrir a una mastectomía radical, que se extraían los pectorales. Era todo una mutilación. Sí. Hoy en día, prácticamente, cuando diagnosticamos precozmente un nodulito de mama, ya hacemos lo que se llama una nodulectomía y con el ganglio centinela ya, y de acuerdo a lo que da ese ganglio, primero tenemos que sacar con un margen de 3 centímetros de tejido sano y después el ganglio centinela, de acuerdo al resultado que da, hacemos o no, ¿no es cierto?, el vaciamiento axilar. Pero lo importante es eso, que la paciente, la concientización de las mujeres en decir, bueno, a partir, por ejemplo, en el Papa Nicolau, cuando una paciente, digamos, está en pareja, 1 o 2 años, tratar de consultar al ginecólogo para hacer un Papa Nicolau, por ejemplo. Hay veces, hay guías que dicen, no, hacerlo después de 3 años. Hay sociedades de ginecología oncológica que dicen, no, hacerlo después de 1 año. El término medio, es decir, cuando una paciente
tiene una pareja estable, sería conveniente, ¿no es cierto?, de que se haga una citología. Papa Nicolau significa sacar células con un barrido, ¿no es cierto?, que se puede hacer con espátula, etcétera, etcétera. También hay citología líquida. Y llevarlo a un porta y el patólogo, ¿no es cierto?, ve, ¿qué ve? Si son células normales o anormales. Y de acuerdo, son anormales, el ginecólogo, con lo que dice, con lo que refiere la patóloga, va a tomar una conducta o la va a seguir a esa paciente controlando. Bueno, doctor, le agradecemos enormemente haber estado acá y el mensaje que dejó a todas las pacientes que las están mirando y a todas las mujeres. Bueno, lo más importante, primero agradecerles a ustedes por el espacio que nos dan a los profesionales, pero lo más importante de todo es tratar de llegar a todas las personas en un lenguaje sencillo, simple, y crear la concientización para los exámenes periódicos gineco-mamarios, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Incluso cuando vienen las mamás, también hay que preguntarle por los chiquitos, porque a veces si esa mamá tiene nenas, digamos, también hay que promocionar el tema de la vacuna del HPV, porque el HPV es un cofactor necesario a veces para el desarrollo del cáncer de cuello. Entonces, preguntarle, de decir, vos le hiciste a tu hijita, si tiene más de una hija, hiciste la vacuna del HPV, esto, que hoy en día ya desde 2006, está prácticamente en todos los centros de salud, que ya no se hace solamente en las nenas, sino también se hace en los varoncitos. Entonces, es importante llegarse a los centros de salud, ¿no es cierto? Y a veces, si no... Asistir al consultorio, digamos, hacer los controles, asistir al consultorio. Sí, es fundamental. Como una rutina, tenerlo. Como una rutina, tener por eso la concientización de lo que es la prevención en la parte gineco-mamaria es fundamental. Y tratar de que ese médico sea empático con el paciente, con la paciente, para tratar de que esa paciente a la vez trate de decirle a sus familiares para promover, ¿no es cierto?, todos los exámenes periódicos. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno. Charlaríamos 1000 horas más. Charlaríamos toda la noche. Sí, yo creo que siempre hay que estar dispuesto o predispuesto, digamos, para un excelente doctor. Muchas gracias, doctor. Estos tipos de temas. Gracias, doctor. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, chicas. Bueno, nos despedimos.